Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta masterclass de la serie Escuela con Futuro, organizada por el Comité de Educación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Soy Lilian Turri, Country Manager de Cambridge University Press and Assessment y presidenta del Comité de Educación. Este programa de microcertificaciones se compone de 6 masterclasses, cada una a cargo de 6 instituciones integrantes de este comité. En la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, Cambridge University Press and Assessment, Fundación Watson, Trehuelas Institute, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Instituto Chileno Británico de Cultura. La próxima masterclass será el 26 de octubre a esta misma hora y los esperamos que estén entusiastamente aquí preparados para un nuevo aprendizaje. Va a estar organizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El tema en esta oportunidad va a ser autonomía y autogestión del aprendizaje, un viaje guiado a 3 sistemas escolares y será presentada por el profesor Pascal Matzler. Ahora, con mucho gusto, los dejo con Luis Bravo, gerente de desarrollo de Trehuelas Institute, que nos presentará a un interesante invitado. Luis, adelante. Muchas gracias, señora Lilia. Más que presentar, yo quiero darle la más cordial bienvenida a todos y dejo a nuestro asesor, Mike Spooner, quien hará la presentación de la Miss Alicia y la Masterclass. Mike. Pues buenas tardes a todos. Trehuelas Institute nace como un instrumento tangible de perfeccionamiento docente, siendo el ente capacitador de Trehuelas School, permitiéndole al colegio transferir su legado pedagógico a toda la comunidad educativa del país, principalmente en la enseñanza del idioma inglés como segunda idioma. Contamos con más de 10 años de experiencia impartiendo capacitación docente, tanto en nuestro colegio y como en otros establecimientos educacionales a lo largo del país. A continuación, tenemos el agrado de presentarles nuestro Masterclass, Estrategias Innovadoras e Inclusivas en la Enseñanza del Inglés en un Panorama Post-Pandémico. Hoy, nuestra expositora nos distingue con su presencia. Ella es teacher de inglés, magíster de pedagogía. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente de aula y más de 15 como formadora de nuevas generaciones de docentes. Se desempeñó en el Ministerio de Educación en el programa Inglés Abre Puertas como subdirectora, coordinadora curricular y coordinadora nacional de formación docente continua. Ha sido autora y coautora de textos de distribución nacional. Realmente son infinitos sus pergaminos. Sin más preámbulo, le damos la palabra y la más cordial bienvenida a Miss Alicia Pais. Gracias, Mike. Bueno, yo solo darles la bienvenida a todos y todas. Por lo que veo parece que se puede interactuar en el chat, así que quiero pedirles que si son estudiantes de pregrado, marque 1, esto es como la llamada telefónica, y si son docentes ya en servicio, marquen 2, y si son académicos, marquen 3. A ver, probemos si esto funciona mientras comparto la pantalla. Gracias, Luis. Hi, Luca. Ok. Gracias. Perfecto. Bien variado. De Guayaquil, Ecuador. Qué linda ciudad. Preciosa. Muchas gracias. Ahí estamos viendo las respuestas. Súper. Ok. Ahí me hace tengo la lista de participantes, pero me gusta conocer a mi audiencia. Bueno, agradecer la presentación de Mike. Más que pergamino, ya son años los que uno tiene. Uno va juntando, ¿verdad?, tanta experiencia. El nombre de esta masterclass, que es la número 4 de la serie, muy interesante entrar en el sitio donde están disponibles las masterclass anteriores. Tuve esa experiencia, se los recomiendo, que después puedan hacerlo, que puedan ver las que ya se hicieron. El nombre es Estrategias Innovadoras e Inclusivas en la Enseñanza del Inglés en esta época
post-pandemia, y como me presentaron, mi nombre es Alicia Páez. En este minuto me desempeño como coordinadora de prácticas de la carrera de Pedagogía en Inglés para Básica y Media de la Universidad Diego Portales. Así que al final ahí les voy a compartir mis datos de contacto. Así que, conociéndolos un poquito, primero quería aclarar que esa no soy yo, y contarles que esta masterclass me han solicitado que la haga en español. Me costó un poco porque estos temas generalmente los hago en inglés, pero creo que también, ya que estamos hablando de inclusivo, probablemente tenemos algunos profesores de otros subsectores que entiendo se podrían también sumar. Así que no soy yo la de la foto, pero muchas gracias por el adorno, porque se veía bastante bien. Voy a partir esta presentación en un orden invertido, como backward design, ¿no es cierto?, que a veces hacemos los profesores para nuestras clases, ya que el título de esta masterclass era Actividades inclusivas e innovadoras post pandemia, y creo que es importante analizar qué nos ha ido entregando algún tipo de investigación respecto a estas temáticas, ¿ya? Primero, contar un poquito lo que se puede leer y ver en la investigación, y sin duda la investigación personal de cada uno de nosotros, los que estamos en el mundo de la educación, las cosas que nos dejó esta pandemia, ¿verdad? Creo que nos dejó cosas buenas también y otras no tan buenas, pero es algo que teníamos que vivir probablemente, y creo que aprendimos y desaprendimos. Primero aquí hacer un mea culpa, y me van a colocar una señal número 1, los que y las que, como yo, pensaban que los niños no iban a poder usar mascarilla, que se le iban a sacar, que se le iban a intercambiar. Cuéntenme ahí en el chat con el número 1 si ustedes creían que los estudiantes no iban a poder usar la mascarilla. Yo me sumo. Yo pensé que no iba a ser posible que los niños y las niñas fueran capaces de mantener la mascarilla. Lo digo, tengo un nieto de 6 años, doy fe que de hecho ahora puede no sacársela, ha formado parte de su vida por más de la mitad de su vida. Por lo tanto, creo que ahí tuvimos algunas apreciaciones en su momento que resultaron ser, los niños resultaron ser bastante más flexibles probablemente que los adultos. Yo estoy muy feliz de no tener que usarla. Y ya aprendimos todos a hacer pan, ¿verdad? Algunas cosas como bien domésticas prácticas, los niños aprendieron que se hacían las camas, que había que sacar la basura. Creo que también fueron etapas de aprendizaje, y creo que no tenemos que dejar de mirar esos aprendizajes y que no se nos olvide, porque parece como que ya estuviera pasado hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice un poco la investigación, ¿verdad?, o las fuentes oficiales respecto a los efectos que tuvo esta pandemia, ¿ya? Aquí habla el Mineduc en un documento reciente que se llama Seamos Comunidad. Les estoy dejando abajo en el PowerPoint, y después ustedes van a poder acceder, todos los links a los documentos oficiales, ¿ya? Creo que es más práctico con el link. Impacto en la educación y en la vida de los y las estudiantes, en los docentes y en las comunidades escolares. La suspensión prolongada de las clases profundizó desigualdades educativas y generó efectos de largo plazo en múltiples dimensiones, ¿ya? Y aquí dice que pese a los enormes esfuerzos de los equipos y comunidades, las dificultades, el tema de la convivencia escolar, la salud mental y el bienestar integral, ha sido un tema muy complejo y sigue siéndolo, y probablemente nos va a acompañar durante un buen tiempo, ¿ya? Tratar este tema es siempre hacerse cargo de que es un tema complejo, porque también me imagino que aquí a mis colegas les pasará que uno también se empieza a cuestionar la propia salud mental, ¿verdad? Uno dice, me tengo que hacer cargo de la salud mental de mi estudiante y no reconozco muy claramente cómo está la mía, ¿ya? Después de esta pandemia. Pero creo que la idea es avanzar en preocuparnos también de aquellas desigualdades. Yo creo que también la pandemia, y como lo dice aquí este informe del Mineduc, ¿verdad?, profundizó desigualdades que ya traíamos, ¿ya? Yo creo que hemos visualizado problemas de lectoescritura en los primeros ciclos iniciales, ¿verdad? Pero creo que esas desigualdades y esas dificultades venían desde un tiempo atrás, ¿verdad? También hacer un poco de memoria respecto a eso. Esto vino a hacer la brecha un poco más difícil de sortear, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Mineduc. Ahora les dejé acá unas palabras que me parecieron muy interesantes de la subdirectora de Educación de la UNESCO, quien dice que la inclusión social y educativa es una de las principales prioridades de la UNESCO, porque se trata de un tema de justicia social, derechos humanos y dignidad humana, ¿ya? Hay una Agenda 2030
que tiene que ver con los temas de inclusión, ya que implica hermanar el tema de la equidad con la calidad, que es un tema que siempre estamos en tensión constante, ¿verdad? Para garantizar que todos y todas tengan la misma importancia, ya sea la equidad y la calidad de la educación, ¿ya? Las políticas de inclusión son imprescindibles para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, ODS, después van a ver de nuevo este acrónimo, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es, miren qué bonito, dice, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, fomentar oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos y todas, ¿ya? Aquí les dejé el link también a ese documento que se llama Reaching Out All Learners, que es un resource pack muy interesante, que también está en su versión en español, en esa misma página, ¿sí? O sea, la UNESCO ya nos da la alerta, ¿verdad? Y nos dice que el reto de esta inclusión se ha visto agudizado por la pandemia, ¿ya? Porque exactamente lo que dice el Minedu, ¿verdad? Ha amplificado una crisis educativa que ya traíamos preexistente y ha afectado con rudeza a los más vulnerables y marginados, ¿ya? Millones de personas se han visto excluidas del aprendizaje durante este tiempo, debido a distintas causas, ¿verdad? Socioeconómica, acceso a internet, género, discapacidad, falta de acceso, y la inclusión debe ser la vara de medir de la recuperación, hacer que todos y todos los estudiantes vuelvan a la escuela, creemos que es lo primero, ¿ya? Y también evaluar las pérdidas de aprendizaje. Creo que estamos en esa etapa como de diagnóstico. Yo creo que podríamos estar una tarde entera. Yo visito aproximadamente 3 colegios, 2 o 3 colegios a la semana, y mi conversa con los profes siempre es como, y las profes es como, ¿cuánto nos vamos a demorar en recuperar estos aprendizajes, ¿no? Y bueno, apoyar también a los que tienen un acceso limitado de oportunidades de aprendizaje a distancia. Ahora que ya estamos presencial, sigue siendo un tema, ¿verdad? También aquí quiero mencionar las palabras de Jai Iro, que es el director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. También en ese link azul está el documento, que habla sobre garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, para todos y todas. Además, los desafíos educativos y las implicancias de la pandemia han reforzado, o sea, se fijan que aquí ya tenemos como 3 documentos oficiales, algunos de carácter mundial, otros de carácter nacional, que nos dicen que la pandemia vino a agudizar una situación que ya arrastrábamos respecto a la inclusión, la igualdad y la calidad, ¿sí? Y el desafío, dice, sigue siendo el mismo para cada contexto: marginados, excluidos, estudiantes de hogares más pobres, niñas, estudiantes en conflictos o entornos de riesgo, minorías lingüísticas, étnicas, orígenes indígenas y niños con capacidades diversas, ¿ya? Y creo que estas palabras de Yao y Ido, que en la inauguración de esta conferencia de la UNESCO, engloban un poco la sensación a nivel global, ¿ya? Bueno, creo que compartimos, ¿verdad?, el diagnóstico. Creo que nadie puede decir, no, mira, en realidad en mi colegio no pasó nada, en mi universidad no, en mi instituto las cosas. Yo creo que nos va a faltar tiempo para poder hacer el análisis profundo, y el tiempo nos dará la distancia suficiente, ¿verdad?, para hacer este análisis en torno a los efectos de esta pandemia, ¿sí? Bueno, pero vamos a lo práctico, ¿verdad?, porque ya sabemos que esto fue brutal, que los efectos durarán durante muchos años. Personas hablan de 20 años, 10 años. Un dentista me decía que incluso hay efectos en el crecimiento de los molares de los niños, unas cosas que inimaginables para uno, ¿verdad? Pero veamos cuáles son las propuestas concretas de las cuales podemos hacer uso como docentes, como profesores de distintos niveles educativos, universitarios. Creo que los desafíos son parecidos, ¿verdad? Hay unas brechas de aprendizaje. Yo trabajo en una carrera de pedagogía en inglés donde nuestros estudiantes deben rendir un examen C1 para obtener su título, ¿ya? Y estábamos muy asustadas y asustados respecto a esa primera evaluación. Sin duda fueron más bajos los resultados, no tan bajos, no fueron un desastre, pero podrían haberlo sido, porque el enseñar un idioma con mascarilla, ¿verdad?, ha sido muy difícil en estos últimos meses. En la presencialidad, sin duda, los factores de conexión hacen que a distancia hubiera sido aún más complejo, ¿ya? Pero vamos a las propuestas, ¿qué les parece? Vamos a ver cuáles de estas cosas podemos utilizar, ideas que podamos sacar, conclusiones que podamos, para enriquecer ya nuestra
nuestra mochila de posible proyección con esta pandemia, ¿sí? Primero, la UNESCO nos dice liderar el desarrollo de la escuela inclusiva. Eso es un desafío gigante, y va bajando diciendo desarrollo de prácticas inclusivas y trabajar con agentes externos. Cada vez más leí algún par de papers más para enriquecer la presentación, tampoco quería que estuviera tan llena de investigación, pero quise iluminarme, pero debo decirles que dejé un par fuera, pero la línea de propuesta iba en el mismo camino, el aprendizaje comunitario, una comunidad que aprende, una escuela que aprende, un contexto que aprende, más que una cosa más individual, ¿verdad? Por lo tanto, trabajar con agentes externos parece ser también una prioridad, ¿ya? Nos pasa que en este minuto estamos trabajando, bueno, yo trabajo con más de 90 escuelas y colegios en la región metropolitana con el tema de las prácticas, y en estos días destino mucho tiempo a ayudarlos a buscar reemplazantes, porque hay hartos profesores con licencia, ¿verdad? Todavía hay hartos temas de salud, por lo tanto, y ahí nos damos cuenta que nos podemos colaborar mutuamente, no solamente te mando un practicante, ¿verdad? Y luego te pido un report, sino que también puedo colaborarte en buscar, ¿verdad? Con egresados, egresadas, titulados, cómo poder resolver. Los agentes externos son muy importantes para la escuela, ¿ya? Se nutre, ¿no es cierto?, en esta cosa como de necesidad bidireccional que tenemos para subsistir, ¿ya? Por lo tanto, liderar el desarrollo de la escuela inclusiva corresponde a una cosa de política pública. He tenido la suerte de escuchar a nuestro actual ministro de Educación en un par de charlas que ha dado sobre el cambio de paradigma, y al menos a mí me pasa, bueno, ya tener un ministro profesor, creo que es un privilegio enorme, además lo conozco personalmente, he trabajado con él en un par de ocasiones, y creo que la línea va también en liderar un cambio paradigmático en torno a la escuela, ¿ya? Eso le corresponde a la política pública, que es lo que los profes después tenemos que hacer realidad. Por lo tanto, nos vamos a enfocar un poco en el punto 2, que es el desarrollo de prácticas inclusivas, y cómo comenzar a fomentarlas, cómo comenzar a reflexionar en torno a esto, y cómo trabajar también con algunos agentes externos ahí, como Trehuelas Institute, ¿verdad? Como Universidad Diego Portales, ahí con mis 2 hats, puedo decirles que hay mucha colaboración de la cual podemos formar parte. ¿Y qué propone el Mineduc entonces? Bueno, aquí les cuento, y creo que esta es una muy buena iniciativa para las escuelas, una propuesta que se llama Seamos Comunidad, que tiene que ver con la reactivación educativa y la reactivación, porque se llama Política de Reactivación Educativa Integral, ¿ya? No solamente atiende a los aprendizajes. Si ustedes ven aquí esta lámina, yo se las puse acá el link, ¿ya?, de donde lo cité, nos propone 3 pilares fundamentales. Uno es la adaptabilidad y flexibilidad del sistema. Creemos que el sistema ha ido aprendiendo, y esta es una conversación que he tenido en algunos colegios, por ejemplo, con el tema del uniforme, ¿ya? Justo ayer estuve en un colegio donde el uniforme era muy importante, un colegio privado, y una profesora me decía, ahora como que aquí nos hemos dado cuenta que ya no era tan importante, parece, ¿verdad? Como que hay ciertas prácticas para las cuales parecíamos menos flexibles, que la pandemia nos ha enseñado a flexibilizar. Creo que es vital reconocer esos aspectos positivos también, ¿verdad? Flexibilización, aquí se refiere al sistema como un engranaje mayor, ¿verdad? Uso de recursos, tiempos y procesos administrativos, ¿ya? Colegios que ya no están usando el libro de clase, que ya no hay que tener tantos papeles, porque nos dimos cuenta en pandemia que parece que podíamos estar sin los papeles. Yo sobreviví 2 años sin impresora, de hecho, ¿ya? Por lo tanto, hemos ido abriéndonos a esta idea, ¿verdad?, de que no es necesario tener tantos papeles en cosas administrativas. Con los niños y las niñas ahí creo que hay otra discusión, ¿verdad? Respecto a condiciones sanitarias, los protocolos, creo que todos fuimos muy felices el lunes. Yo festejé mi primera clase con mis estudiantes sin mascarilla. Creo que para mí fue un momento muy emotivo, pero también creo que tenemos que aprender a ser flexibles con los y las estudiantes que todavía quieren mantener la mascarilla. ¿Ya? Hay muchas razones detrás de eso. Veía hoy día con mis estudiantes, conversábamos eso, timidez, y también costumbre, y también miedo al contagio probable, ¿verdad? También eso es algo muy válido y que no tenemos que cuestionar, ¿verdad? Entonces tenemos adaptabilidad y flexibilidad del sistema en torno a recursos, tiempos, procesos, ¿verdad? Condiciones sanitarias, protocolos y capacidad de adaptación, ¿verdad?
Luego viene el pilar segundo, que es el que creo es para nosotros el más importante, que tiene que ver con el desarrollo integral y los aprendizajes, ¿verdad? Convivencia, bienestar y salud mental está arriba, ¿ya? Creo que yo quiero irme un poquito para atrás, al marzo del 2020, cuando empezamos a mandar guías a las casas, así, pero éramos una máquina de mandar trabajos, porque teníamos como esta sensación, ¿verdad?, de no soltar el tema de los aprendizajes y de tratar de que los niños hicieran la mayor cantidad de cosas posible, pensando que esto era momentáneo, ¿verdad? Y luego ya el 2021 dijimos, bueno, a fines del 2020 ya tanta guía parece que no va surtiendo efecto. Por lo tanto, y también nos fuimos enfocando más, y creo que nos vamos a tener que enfocar más durante mucho, mucho tiempo, al tema de la convivencia, bienestar y salud mental, ¿ya? Nuestros niños, niñas y adolescentes estuvieron encerrados y encerradas durante 2 años sin interacción social. En la adolescencia los pares son un factor importantísimo, si no el más importante, y uno tuvo que estar con el papá y la mamá en la casa, o con la familia, o con los hermanos chicos, a cargo de adultos mayores. Creo que el impacto, también con experiencia por mis propios estudiantes, todavía no lo podemos dimensionar. Debemos seguir dialogando en torno a eso, y trabajando también, ¿ya? Ahí Trehuela también tenía unas cosas muy interesantes sobre salud mental en la escuela, ¿verdad? Fortalecimiento y activación de aprendizaje. Entonces, está segundo, porque no va a ocurrir si lo primero no se va trabajando. Ojo, aquí vamos a tener que cruzar la calle masticando chicle, porque no podemos detener los aprendizajes esperando superar la crisis de salud mental y de convivencia, sino que tenemos que ir trabajando en paralelo. Qué difícil, y aquí donde los equipos directivos de las escuelas son fundamentales, el estilo de liderazgo es fundamental, porque también tiene que ser un liderazgo dialogante, ¿verdad?, en torno a estas temáticas. Fortalecimiento y activación de aprendizaje, entonces, trabajando al mismo tiempo la convivencia, bienestar y salud mental. Y continuidad de trayectorias educativas diversificadas, ¿ya? Aquí podemos también contar con el tema del cambio curricular. Conversábamos también eso ayer en un colegio, en media. Estos talleres de tercero y cuarto medio creo que llegaron en un momento muy oportuno, al igual que otros decretos a los cuales me voy a referir también, el soporte legal que tenemos para poder realizar estos cambios, ¿sí? Y luego viene participación y visión sistémica, protagonismo de las comunidades escolares, ¿verdad? Se espera que ya el Mineduc no sea un ente, ¿no es cierto?, que baja como del cielo con alguna orden para que todos y todas acatemos, sino que también pueda ir respetando el contexto de desarrollo de las escuelas rurales, urbanas, de los emblemáticos, de los no emblemáticos, de los privados. No se olviden que todas estas cosas son para todo el sistema, ¿ya? No sé si tenemos profesores de colegios privados, pero tengo a veces la sensación que no hay tanta claridad en torno a cuáles normativas legales son para mí y cuáles no. No, yo no uso los libros del ministerio, me dicen los profesores, pero el resto de la normativa es para todas las escuelas, ¿sí?, y colegios e instituciones de educación escolar, hasta la educación de adulto en algunos casos, ¿verdad? Protagonismo de las comunidades, entonces, como el consejo escolar también es un ente que vino a ayudarnos enormemente durante la pandemia, lo pude experimentar y conversar también en algunos colegios, para suspender clases, para alargar el horario, para salir antes, para tener clases de 30 minutos. Todos esos cambios se pudieron hacer porque se le dio a la comunidad escolar el poder de decidir, pero al consejo escolar. No solamente pesa sobre los hombros de ese pobre director, rectora, que tiene que tomar decisiones a veces incómodas. No, tiene que tener su consejo escolar que está involucrados padres, apoderados, tutores, estudiantes. Las decisiones se toman en conjunto, ¿verdad? Y eso también creo que ha ido potenciando esta comunidad. Eso me lo comentaba ayer una directora, que ella sentía que esta normativa de consejo escolar había venido a apoyar este proceso tan complejo que se vivió, ¿verdad? Luego el diálogo político y social y la articulación intersectorial en todos los niveles, ¿ya? El Ministerio de Educación tiene que dialogar con otros ministerios, tiene que dialogar con el sistema como tal. La universidad tiene que dialogar con la escuela con la universidad, el jardín infantil con la escuela, ¿verdad? Los posgrados con los pregrados. Tenemos que tener un diálogo ahí un poco más fluido. Creo que nos falta un poquito por ahí, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos los 3 grandes
ejes que son adaptabilidad y flexibilidad al sistema, aprendizaje y desarrollo integral, participación y visión sistémica. Creo que como profes de aula, universitaria, pregrado, escolar, escuela, colegio, liceo, nos compete mucho colaborar en las 3 áreas, ¿ya? Cuando hablamos de adaptabilidad y flexibilidad del sistema, también requiere de la nuestra, ¿verdad? Aprendizaje y desarrollo integral, sin duda. Y participación y visión sistémica, estar informados al menos de cómo va ese panorama, ¿verdad? Más sistémico. Bueno, entonces ya estuvimos, pandemia, check para pandemia. A lo mejor aquí yo me puedo detener un par de minutos solamente, de acuerdo a mi timing. No creo que haya alguna pregunta sobre la pandemia, porque las preguntas las va a responder la subsecretaria Daza, ¿no? En este caso no es mi tema, pero o también podemos dejarla para el final, pero ahí el chat puede estar disponible por si quieren retomar alguna cosa de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de actividades innovadoras, entonces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué es la innovación? Entonces le pregunté a un par de amigas profes de lenguaje y de ciencia, y dije, ¿qué es para ti la innovación? Y ahí estábamos, discutiendo si era una iniciativa pequeña, mía de aula, si era una iniciativa a nivel escolar, una gran discusión saber qué es la innovación, ¿ya? Así que vamos aquí me ilustré un poquito, y para eso utilicé aquí una charla muy interesante de Martín Cáceres Murri, que es el director del Centro de Innovación, que antes era Enlace en mi tiempo, en el seminario Seamos Comunidad, justamente, un seminario que se llama Seamos Comunidad que Innova, que era aportando a lo anterior, este 18 de agosto, y aquí abajo les dejé el YouTube, porque están todas estas cosas en YouTube, y él habla sobre, porque en este seminario fueron distintas escuelas rurales, urbanas, de regiones, de Santiago, de todo el país, a compartir sus innovaciones en la escuela, ¿verdad? Un seminario maravilloso, si tienen el tiempo ahí está el link, es bien largo, pero uno puede ir ahí decidiendo. Y él dice y define cuando se inicia el seminario, dice, primero a mí me gustaría caracterizar qué es una estrategia innovadora, o qué es una innovación al interior de la escuela, ¿verdad? Y él dice, las experiencias innovadoras tienen 4 características fundamentales. 1, que resuelven un problema en un contexto situado, relacionado con el aprendizaje integral de todos y todas, ¿ya? Y ahí habían algunas cosas relativas al agua, en regiones donde el agua está con algunas dificultades. En fin, resuelve un problema del contexto, ¿sí? Como eso es lo primero. Lo segundo, pone en el centro a los y las estudiantes, ¿no? Eso es lo más importante. Lo tercero es que se conectan con el aprendizaje colaborativo entre los grupos de docentes y los grupos de estudiantes. Y aquí viene muy bien el ABP, ¿verdad? Algo que también por ahí estuvimos trabajando con Trehuelas en algún momento. Esta maravilla del ABP, ¿sí? Porque ahí necesitas conversar con otro, experiencias muy lindas de saber lo que los otros profes hacen, porque uno vive muy metido en su sala, y a veces uno tiene amigos, amigas que le cuentan, pero si uno no tiene conexión personal con un docente, no tiene idea de lo que pasa en otras salas. Y esto nos permite que el aprendizaje vaya teniendo más sentido, ¿verdad? Y lo último, y creo que es lo difícil, es que tiene que ser sistémico. No es un evento aislado, ¿ya? Por lo tanto, digo yo, pucha, en inglés podemos hacer tantas actividades innovadoras, pero ¿cómo hacer que se conviertan en sistémicas? Yo creo que el inglés, alguien alguna vez mencionó que era una asignatura bisagra, ¿cierto? Que se entiende como una asignatura que puede interactuar con música, con arte, con historia, con lenguaje. O sea, es difícil que no interactúe con alguna disciplina, ¿verdad? Los que trabajan aquí CLIL, por ejemplo, pueden dar fe que el CLIL requiere de otras asignaturas, podemos utilizar ciencia, los colegios bilingües también, ¿verdad? Hacen un trabajo en términos de, al enseñar otras asignaturas en inglés, también potencian hay una cierta, ¿verdad?, como comunión entre asignaturas, ¿verdad? Por lo tanto, estos son los 4
las 4 caracterizaciones más importantes de una experiencia innovadora. Resuelve un problema, está centrado en los estudiantes, en colaboración con otras áreas y sistémico. En colaboración con otras áreas ayuda a que sea sistémico, ¿verdad? Así que ahí les dejo es complejo, pero ese desafío, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos al tema más complejo, que es inclusión y diversidad, también esperando si tienen alguna pregunta, pueden hacerla también en el chat, antes que nos vayamos con la parte que es un poquito ya más de nuestra área de aula, una vez habiendo clarificado, ¿no es cierto?, los conceptos, y habiendo entendido lo que vivimos en pandemia, que no, los 4 slides no podrán reflejar lo que vivimos, sin duda, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, seguimos con... Y pueden ir anotándolas y vamos a dejar al final un tiempo para preguntas. También aclarar que esto, el nombre es Masterclass, pero yo lo que vengo a instalar son más preguntas que respuestas. Siento mucho si alguien busca tener muchas respuestas, porque es más bien generar a lo mejor alguna instancia de reflexión, más que una receta mágica que nos venga a resolver este momento difícil que vamos a estar viviendo en los años por venir, en términos por lo menos de los aprendizajes. Pero bueno, vamos a conversar un poquito entonces sobre inclusión y diversidad. Aquí les voy a dejar estas 4 imágenes. Mis estudiantes tienen prohibido responder esta pregunta. ¿Ya? Creo que es una imagen que saqué de un texto que también les dejé disponible, que está disponible en Seamos Comunidad del Minedu, pero que igual los links son más sencillos por tema, ¿verdad? Que es del libro La violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar hacia centros educativos inclusivos y seguros en América Latina. Este es de la UNESCO, pero está alojado en la página de Seamos Comunidad. Hay bibliografía temática maravillosa para uno porque está por tema y uno puede consultar, ¿verdad? Así que ahí les dejo también ese link. Tenemos la imagen número 1, izquierda arriba. Ustedes la ven, izquierda arriba también está, ¿verdad? Y me entró la duda. La que tiene los puntitos hacia afuera. ¿Sí? Luis, izquierda arriba. La de los puntitos afuera. También la ven izquierda arriba, ¿verdad? Sí, a la izquierda. Ya, perfecto. Es que a veces esto tiene el mirror effect y uno ve las cosas al revés. No, no es que no. Gracias, Isabel. Izquierda arriba, entonces, tenemos una imagen. Los puntitos, por supuesto, son seres humanos, estudiantes. Luego tenemos una segunda imagen. Luego tenemos la segunda sería para mí derecha arriba. La tercera sería izquierda abajo. Y la cuarta sería derecha abajo. ¿Sí? Entonces, quiero que me digan a qué creen ustedes que corresponde la imagen segunda arriba en la derecha. ¿A qué concepto? Solo si quieren, es una adivinanza, no tienen por qué saberlo, ¿sí? Así que pueden intentar, sin temor a equivocarse. ¿A qué creen ustedes que corresponde esa imagen? Pensando que estos son estudiantes. Ahí les vamos a dar un par de segunditos, por si alguien quiere arriesgarse. Exclusión. Muchas gracias, Bárbara. Así es, Bárbara. Exclusión. Así es. Por lo tanto, este es un tránsito interesante, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, déjenme salir de aquí porque no los veo. Ahí. Si ustedes se fijan, la primera es exclusión, ¿verdad? La segunda ya sería segregación, ya aparecía la exclusión, y la tercera es integración, que es un poco lo que hemos estado haciendo en los equipos PIE en los colegios, ¿verdad? Hasta hace unos años atrás, ¿no es cierto? Teníamos un poco la figura de abajo a la izquierda.
los estudiantes estaban en la sala o estaban incorporados en el sistema escolar, pero atendidos por otra ayudante de aula, ¿verdad? Todavía tenemos harto de eso y eso es una figura bastante positiva, ¿ya? Pero sin duda, la última, que es la que a la que aspiramos llegar, es a la derecha abajo, que es la inclusión, ¿verdad? En que tenemos a todos los niños y las niñas metidos dentro de la sala. Y aquí voy a detenerme para decir que esto es tremendamente complicado. Ya no quiero mostrarle una laminita y decirle qué lindo que somos, seamos todos inclusivos y seamos todos felices, porque esto es muy complejo. De hecho, tengo serias dudas si yo puedo hacerlo muy bien, ¿ya? Por eso que esto más que masterclass es como una junior class, porque yo no sé si estoy tratando de generar prácticas lo más inclusivas que yo pueda hacer, pero es muy complejo. Sobre todo para profesores y profesoras que llevamos varios años en el sistema, ¿verdad? Que tenemos algunos discursos que tenemos un poco instalados, que son en parte ciertos, pero en parte también son una barrera, como que no somos psicólogos, que no soy psicóloga, no soy psicopedagoga, yo no soy educadora diferencial, no somos nada de eso, pero tampoco somos todo de eso, ¿verdad? O sea, como tampoco cerrarnos a la posibilidad de entender estos procesos, porque tampoco una ley, porque a veces hay gente que cree que el decreto 83 viene así como cae, como un halo dorado y nos va a fortalecer a todos para enfrentar las dificultades de la pandemia, más hacer clases inclusivas, como que ya no sé qué más me pueden pedir, ¿verdad? Yo creo que los profesores hemos estado muy demandados, muy constreñidos por el sistema. Creo que hicimos una labor increíble durante la pandemia, creo que nos merecemos todos los homenajes del universo en este Día del Profesor que viene luego, los mejores regalos, días libres que podamos tener van a ser pocos, porque creo que fuimos muy jugados y jugadas, y fuimos un poco maltratados también, ¿ya? Por ahí mucho de que éramos flojos, queríamos estar de vacaciones, entonces creo que alguien como yo venga a decirle a ustedes, no, si es que tenemos que ser inclusivos, tenemos que tener a todos los niños entre la sala, no quiero simplificar esta discusión, esta reflexión, porque es muy difícil hacerlo, ¿ya? Having said that, creo que es algo a lo que tenemos que tratar de enfocarnos, tratar de capacitarnos, tratar de avanzar, tratar de movernos y tratar de comprender cómo esto funciona, ¿verdad? Es complejo. Pero bueno, diversidad. Partamos por un tema bonito, ¿verdad? Primero entender que yo creo que ya eso lo tenemos claro en Chile, creo que post estallido, el trabajo de la convención, después las votaciones que hemos tenido, buenas, malas, todo eso nos han enseñado el concepto de diversidad, lo hemos aprendido ya casi como ¿verdad? Por osmosis, y hemos entendido que no solamente implica el reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Ya tenemos claro que eso no es la única diversidad que tenemos. Ya, SEN en inglés, por si alguien quiere buscar, hay un libro muy bueno de Oxford, no sé si puedo pasar ese dato, porque se llama Special Educational Needs, de la Mary Delaney, que para mí ha sido un bible, ¿ya? Muy buen material para entender un poco el fenómeno de la necesidad educativa especial. O situaciones de discapacidad, pero también alude a otras diversidades, que son la cultural, la lingüística, la religiosa, de género, social o de otra índole, ¿ya? Y creo que esta es la más compleja de abordar. Yo creo que la diversidad en cuanto a la discapacidad con los aprendizajes o a las capacidades diferentes, como se dice ahora, esto está sacado textual de Cast, creo que es mucho más complejo, ¿ya? Porque estos estudiantes que estuvieron encerrados, ¿no es cierto?, estos niños y niñas y adolescentes que estuvieron encerrados también volvieron con cosas distintas de cuando se fueron. No todos fuimos los mismos y las mismas, ¿ya? Algunos volvimos con canas, otros volvieron con otros aprendizajes, ¿verdad?, a través de redes sociales, cosas probablemente no tan buenas también, ¿verdad? Pero tenemos todas esas diversidades que lo que tenemos que hacer es tratar de movernos desde una aceptación a la diversidad a un reconocimiento de que es importante y positiva. ¿Sí? Y recuerdo alguna experiencia de algún sobrino por ahí que tenía un compañero con síndrome de Down en el colegio,
y finalmente en algún cumpleaños, y ahora viejos ya tan grandes, encontrarse con otro niño o niña con síndrome de Down, decía, pero es que yo tuve al no sé cuantito, que era mi compañero, entender que la diversidad es buena para todos y para todas, ¿ya? Que en la diversidad hay riqueza. Si nos quedamos en las aceptaciones como ya, bueno, esta gente habrá que aceptarla nomás, pero bueno, en fin, ¿no? Tenemos que tratar de transitar a una valoración de la diversidad en el aula, porque uno, ¿qué quisiera como profe? A todo esto mentí ahí en mi presentación, yo creo que hice como 30 años clase en aula, pero bueno, años más, años menos, 30 años. Y es como que uno siempre quisiera que todos los niños copiaran a la misma velocidad, uno quisiera que todos los niños aprendieran más o menos de la misma manera, que fueran más o menos en el mismo ritmo, ¿verdad? Que llegaran todos más o menos preparados para las pruebas, para las evaluaciones, pero ese es un deseo incumplido, ¿ya? También hay mucho estrés en el sistema escolar, en torno a los aprendizajes de la lectoescritura, que es literacy process, ¿verdad? Los profes de inglés que hacen clase en primero o segundo básico, vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que esperar. En los colegios digo que no son bilingües, ¿verdad? Los bilingües ahí tienen otras tensiones propias que ellos resuelven de otra forma. Vamos a tener que esperar un poco que nuestros niños y niñas en esa edad aprendan lectoescritura en lengua materna. Me toca ver muchas clases de practicantes, de profesores, de profesoras en el sistema, y el tema de la lectoescritura es un gran tema, ¿verdad? Porque les está impidiendo a los niños y las niñas leer cosas que antes podían leer para estudiar, para leer por placer, para leer las cosas que trae el libro de inglés como tal. Vamos a tener que adaptar ese material y vamos a tener que tener paciencia, ¿verdad? Y vamos a tener que tratar de trabajar sin mucha ansiedad. He visto en pocos casos, no muchos, profesoras de primero básico y segundo básico como en grados de desesperación, ¿sí? Como con mucha presión. Y la verdad es que bajo presión es difícil que fluya mucho. ¿Sí? Creo que no van a llegar a la adultez iletrados, iletradas, pero vamos a tener que tener un poquito de paciencia con ese proceso. Sin duda ahí el clima de aula y el que los niños aprendan contentos va a ayudar a que esto fluya de mejor forma, ¿verdad? Creo que la mascarilla nos va a ayudar también, yo no te diría. Esto es entonces el concepto de diversidad. No es solamente aceptación, sino que reconocimiento como una fuente de enriquecimiento, ¿ya? Muchas cosas terminadas en esto. Y aquí hay una definición un poco, ¿verdad?, de las distintas diversidades culturales, de género, diferencias sociales. Y creo que la que más tenemos que lidiar hoy en día es la condición intrainterpersonal, ¿ya? Creo que los profes, las profes tenemos que aprender yo he hecho unos cursos así como en YouTube a tratar de aprender cómo puedo atender una crisis de pánico de un estudiante, ¿ya? Porque creo que es una cosa como básica de primero auxilio, que también uno siempre cree que debiera saber primero auxilio, tantas cosas que tenemos que saber los profes, pero creo que el tema de la salud mental, emocional, nos tenemos que detener a veces un poquito ahí, ¿verdad? Tomarle el peso a la situación. Y los colegios están haciendo harto en eso. Veo harto interés en los ramos de arte, de música, la fuente creativa como una fuente también de dispersión, como una fuente de manejo de flujo emocional importantísima, ¿verdad? Bueno, nos vamos a esta parte que es media fome, pero que creo que es importante que como profesoras y profesores digamos cuáles son las normativas legales a las cuales yo debo más o menos conocer, ¿ya? Yo no les voy a compartir aquí el decreto ley porque es una cosa fomesísima, ¿ya? Pero creo que este es un buen resumen de cómo ha sido este tránsito paradigmático legal, porque hay una cosa paradigmática y hay una cosa legal. Yo creo que lo primero es que uno tiene que aprender a identificar su paradigma personal y su barrera personal con este tema, ¿ya? Uno como profesor tiene, human beings that we are, uno tiene como ciertas barreras con ciertos temas que es importante reconocer para poder trabajar, ¿verdad? Y aquí voy a ir un poco hacia atrás, la ley de integración, ahí el monito que vimos arriba, ¿verdad? Que es la ley, la 19.284, que ya es muy antigua, ¿verdad? De los años 90, que era para personas con discapacidad,
que ya la palabra discapacidad a uno le suena como, ¿verdad? Luego en el 2000 se reglamentó el proceso de integración escolar y se le asignaron fondos, que fueron muy importantes. Luego viene el decreto 170, ¿verdad?, del 2009, para los niños NE o los estudiantes con necesidades educativas especiales, para que tengan subvención. Y eso vino a nutrir, ¿verdad?, de un presupuesto a las escuelas, subvencionadas y públicas, ¿verdad? Aquí la subvención, las escuelas privadas tienen que ir haciendo sus inversiones en estas áreas, ¿verdad? Bueno, son casi el 90% las escuelas que reciben estos beneficios. Y luego viene el decreto 83, ¿verdad?, que es para todo el sistema escolar chileno. Colegios privados, contratando educadoras diferenciales, tratando de armar equipos PIE. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Los colegios municipales y los municipales primeramente siempre están muy constreñidos por cumplir con la normativa legal, por ende ellos ya vienen años, ¿verdad? Bueno, 7 años ya, 8 años. Y el año 2015 entonces se aprueba el decreto 83, ¿ya? ¿Cómo nos afecta a los y las docentes este decreto 83? Algo que vamos a ver ahora un poquito más también, ¿verdad? Y se aplica para educación parvular y educación básica. Luego se supone que va a ir habiendo una progresión en los niveles, pero esto es para educación parvular y educación básica. Y el decreto también nos ilustra sobre diversificación curricular. Las expertas en estos temas, que son las que me han aquí hacer la mención siempre a mis colegas de educación diferencial de la UDP, que creo que son destacadísimas profesionales, de hecho muchas de ellas participaron en la elaboración del decreto 83, por eso algunas de estas informaciones me las han compartido, me dicen que también el decreto 83 tiene todavía un dejo de estigmatización hacia un tipo de estudiante que tiene algún tipo de dificultad, ¿verdad? Por lo tanto, va a venir una modernización sin duda en algunos años más respecto a este tema. Pero creo que también el decreto 83 fue un apoyo para los cambios que debimos hacer. Estas son las primeras normativas legales que nos amparan en torno a nuestra flexibilidad curricular. ¿Ya? Ya no estamos obligados a cumplir con el currículum, ya tuvimos priorización, la priorización curricular. Yo creo que en inglés, no sé, no me atrevo a expandirme a otras asignaturas, pero la priorización curricular nos va a acompañar por un buen tiempo, y la priorización curricular es para todo establecimiento educacional en Chile, ¿ya? Y es un documento muy importante que también les sugiero revisar, ¿verdad? ¿Qué otra normativa legal? Aquí les puse una foto y un link a la inclusión de las personas LGBTQ, me cuesta en español, plus, ¿verdad? Y son los derechos de niñas y niños adolescentes pertenecientes a la comunidad LGBT. ¿Ya? Yo creo que es muy importante que como docentes leamos estas normativas legales que nos amparan. Y luego, mi favorito, debo decir, el decreto 67, ¿ya? Yo creo que también he conversado con mis colegas de la escuela, sin el decreto 67, no sé cómo hubiéramos sorteado la pandemia, porque el decreto 67 vino a flexibilizar la cantidad de notas y la manera, no solamente la cantidad de notas, antes teníamos que poner, no sé, pero en mi colegio por menos, si tú tenías 8 horas, tenías que poner 8 notas. Si tenías 5 horas, tenías que poner al menos 5 notas, y teníamos coeficiente 2, y teníamos un montón de cosas que nos tenían siempre como contra el tiempo con poner notas, más que entender el proceso de assessment como tal, ¿verdad? Que siempre me falta una palabra para assessment en español, no es claramente evaluación, la palabra calificación, evaluación, siempre se quedan cortas, pero creo que el decreto 67, que también está el link ahí disponible para ustedes, son las normas mínimas nacionales para calificación y promoción de estudiantes, ¿verdad? También creo que eso habla de trayectorias educativas un poco más conscientes. Volvemos a la inclusión. Entonces, tenemos un decreto 83, tenemos un decreto 67 y tenemos muchos otros instrumentos que se han ido elaborando que propenden a que podamos tener un sistema escolar más flexible, ¿verdad? En el caso de la inclusión educativa, y aquí voy a ir a un autor muy interesante que es Heinz Koh, que nos dice que lo primero que tenemos que hacer
para generar, y aquí nos vamos a lo primero que nos dice el Mineduc, ¿verdad? Estas prácticas inclusivas, es eliminar barreras, ¿ya? Yo soy un poco más prudente y digo identificar las barreras. Entonces el ejercicio para ustedes es pensar, ¿cuáles son tus barreras personales como profe? ¿Y cuáles son tus barreras institucionales? Aquí siempre yo me voy a la reflexión de lo que yo puedo cambiar. Si mi barrera institucional es algo que yo no puedo cambiar, creo que es algo que tenemos que mantener fuera de nuestro pensamiento, porque si no, es como, no puedo cambiar. Hay ciertas cosas en las que yo puedo ingerir, como son, lo más importante, tu sala y tu clase, ¿ya? Por lo tanto, la inclusión educativa, y aquí definida como el tema de la identificación de barreras, es eliminar las barreras que limitan la presencia, aprendizaje y participación del alumnado en los centros escolares. En Chile, esta es una definición internacional, en Chile tenemos una excelente participación, tenemos altos niveles de escolaridad, en Chile sectores rurales, indígenas, de todo tipo de etnias, entienden a la escuela como un espacio de crecimiento, ¿ya? Nuestros vecinos, de hecho Argentina, no sé, Bolivia, Perú en general, son países que tienen una escolaridad más baja que la nuestra, ¿ya? Creo que aquí se ha hecho un buen trabajo, las escuelas rurales siguen siendo, lo conversaba con Mike antes de iniciar la masterclass, a propósito de que él está por allá en Ancud, de la maravilla que hacen algunos profes, y después me cuenta si hay alguien por allá en las islas de Chiloé, ¿verdad? En las escuelas rurales donde hay a veces 10 estudiantes, 15 estudiantes, en fin. Volviendo a lo de la inclusión entonces, es un proceso de búsqueda ya constante de mejoras e innovaciones en el sistema educativo para responder a la diversidad humana. Diversidad humana, es un concepto interesante, ¿ya? Se trata de aprender a vivir en la diversidad y sacar provecho de lo que nos ofrece para enriquecer el aprendizaje. Entonces aquí de nuevo está este concepto de la inclusión, no como una mera aceptación, sino que una valorización de una posibilidad de enriquecimiento, ¿ya? Yo sé que esto, los profes, no quiero nunca sonar como, claro, esta señora que hace clase en la universidad, que desde su escritorio nos viene a contar que esto es sencillo. Yo sé que no lo es. Yo sé que no lo es. Y me ha tocado ver a niños con síndrome desafiante dentro de la sala, el oposicionista desafiante, me toca ver niños agresivos dentro de la sala. Entonces, tampoco estoy en esta burbuja rosada de que esto es un mundo bonito y perfecto, pero creo que hay ciertas cosas que nos deben ayudar a ir dando pasos, ¿verdad? Al menos en esto. Concepto de barreras, entonces. Dice cuando las dificultades se atribuyen, esto es algo bien común, atribuirle al alumnado, solamente al déficit del alumnado, ¿verdad? Todas las dificultades del sistema, ¿no? Es que los niños ahora no estudian, los niños son de algodón, que hay cosas que son parcialmente ciertas, pero otras que son también como en la característica de mito, ¿verdad? Creo que es importante que saquemos el foco en el déficit, ¿ya? De algunos estudiantes y que empecemos a considerar las barreras, ¿ya? Y la participación que existe en los sistemas educativos y que se inhiben las barreras, en el fondo, todos los cambios que podemos hacer, culturales, prácticos, ¿ya? Se minimizan las dificultades educativas para el alumnado. También eso me parece una quote interesante. Y aquí está de nuevo el concepto de barrera, y voy a seguir con el concepto de barrera porque es muy importante. Es un concepto nuclear, en la manera en que se dice que los profes debemos enfocar nuestro trabajo educativo con el alumnado con menos ventaja o más vulnerable a procesos de exclusión, ¿ya? Teniendo en mente que la exclusión no es algo que nosotros generemos, sino que es algo que la vida de algunos estudiantes genera. Y cómo nosotros podemos evitar que eso ocurra también al interior de la escuela, ¿verdad? Sobre todo en contextos un poco más vulnerables en cuanto a procesos de exclusión. Por lo tanto, es importante trabajar con el concepto de identificación de estas barreras. Bueno, y aquí viene la pregunta, para que después hay algunos me quieran compartir. ¿Dónde están nuestras propias barreras? ¿Ya? Que, vuelvo a decir, son factores que aparecen a través de una interacción, ¿verdad?, entre los estudiantes y su contexto, y que limitan su acceso. Esto es tan sencillo como, si yo me saco los lentes,
mi barrera inclusiva es que no los veo borrosos, tampoco veo el PowerPoint, ¿ya? Usar lentes es una necesidad educativa especial. ¿Ok? Hoy día un estudiante, ojalá no esté por aquí, pero me contaba que él no veía nada en el colegio y como que recién en media le pusieron lentes. Y como que él siente que perdió una etapa importante de su escolaridad por aquello. Eso también son barreras. ¿Ya? También son barreras. Una sala con mucho calor y una sala con mucho frío también es una barrera. Por eso está la ley de los 15 grados. ¿Ya? Si hay menos de 15 grados tiene que haber un sistema de calefacción. Y al revés, no sé, con el calor, si tenemos esa ley. Vamos a tener que tenerla pronto, sobre todo en el norte. Entonces, es importante que identifiquemos nuestras barreras, digo barreras país también, no solamente barreras personales, nuestras barreras escuela, nuestras barreras colegio, nuestras barreras formación inicial docente, nuestras barreras formación continua docente, ¿ya? Y aquí viene el concepto de dilema educativo, ¿ya? El dilema educativo es algo que en el fondo nunca tiene una solución única, ¿verdad? No hay solución binaria, ¿verdad? Como sí o no, yes or no, true or false, ¿ya? Los dilemas educativos son situaciones que generan alternativas de acción y que la verdad es que ninguna es completamente favorable o deseable, ¿ya? Y los dilemas nunca se terminan de resolver, ¿ya? Siempre hay decisiones que uno toma. Miren, yo les decía hoy día a mis chiquillas en clases como, usted está en la sala y usted tiene un niño que se quedó dormido al fondo. Y uno en 30 segundos, que yo creo que mis colegas, profesoras y profesores del colegio no se dan cuenta de la cantidad de decisiones que toman durante el día, y la cantidad de dilemas que resuelven. Entonces el dilema es, ¿voy y lo despierto? ¿O la despierto? ¿O simplemente sigo? No hay ninguna solución mejor que otra. Todas tienen costo-efecto, ¿verdad? Y nunca se termina de resolver. Y uno dice, ¿qué pasa si yo no hubiera hecho esto en el pasado? Si no hubiera tomado esta decisión, importante o mínima, como esta que les estoy contando, ¿verdad? Y creo que los dilemas educativos es algo que enfrentamos de manera cotidiana y que tenemos que resolver. Y lo resolvemos con las herramientas que tenemos. Ahora, yo escuchaba mucha crítica respecto a la cantidad de tiempo que tuvimos suspendidas las clases, y yo decía, se tomaron las decisiones, ese pobre ministro de Salud, ministro de Educación en ese momento, tomaron las decisiones con la información que tenían en ese momento. Ahora sabemos que a lo mejor no fue una buena idea, pero el peso de la historia, después, eso ya pasó, ¿verdad? Es como cuando uno decía el otro día en una municipalidad teníamos una actividad y decidieron suspenderla por posible lluvia y después no llovió. Y yo decía, bueno, esa alcaldesa tomó la decisión con la información que tuvo, y ese es un dilema que nunca vamos a ver si tomamos una buena decisión hasta que la historia nos vaya diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, primer dilema. El dilema de cuáles de las herramientas normativas legales de que dispongo hago uso, ¿verdad? Los colegios, las instituciones, nuestros coordinadores académicos, nuestros headmasters, nuestros jefes de UTP, nos van dando ciertas señales de qué hacer. Aquí tenemos una que se llama adecuación curricular, que tiene que ver con el decreto 83 y 67, un poco de los dos, que es una respuesta a la diversidad cuando lo que hemos diseñado en el aula no se adapta a la diferencia individual de nuestros estudiantes, ¿ya? Esto ya es un caso mayor, cuando tiene que ver con una necesidad educativa a largo plazo, no es algo pasajero, es algo que se va a quedar. Por ejemplo, un estudiante hipoacúsico, ¿verdad?, que tiene sordera, y si no tiene un implante cloqueal o si tiene sordera, yo tengo que adaptar, no le puedo hacer el listening que le hago a los otros estudiantes, por ejemplo, en el caso de inglés, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una herramienta curricular que se puede utilizar, que es la adecuación curricular. Ahora, una persona decía, yo tengo 35 alumnos, yo no puedo hacer 35 planificaciones, ni 35 pruebas, ni 35 adecuaciones curriculares. Por eso es que estos son casos extremos, ¿verdad?, en que la situación me desborda. ¿Cómo utilizamos la política pública, la normativa legal, para flexibilizar nuestros procesos al interior del aula? Primero, tenemos el decreto 83, que nos habla sobre la diversificación de la enseñanza, ¿verdad? Que aquí siempre tenemos un problema con inglés, porque en inglés se dice differentiation, que no es diferenciación de la enseñanza, que es un concepto
totalmente distinto, sino que es diversificación, ¿verdad? Podemos hablar de diversificación de la enseñanza, que voy a referirme más en profundidad cuando nombre ahora al final ya el DUA o el UDL, o la adecuación curricular. Y la adecuación curricular tiene que ver con el acceso o con los objetivos curriculares para ese estudiante. Y aquí pongo el ejemplo del estudiante con una discapacidad auditiva severa. Tengo que adaptar esos objetivos. En lo A3 del listening no lo voy a poder incorporar. Tengo que cambiar esa. Ahí en general los equipos PIE de los colegios, las educadoras diferenciales tienen mayor conocimiento. En los colegios privados está instalándose esto todavía y creo que hay soporte, pero se va a ir dando también de manera natural. Y para la diversificación de la enseñanza tenemos lo que se llama DUA, que me imagino que todos han escuchado hablar, más o menos en profundidad, algunos tratarán de hacer. Yo estoy aprendiendo esto todavía, ¿verdad? Y aprendiendo en conjunto con mis estudiantes, el diseño universal de aprendizaje, que viene a ser una respuesta más sencilla, ¿verdad? A tener una diversificación que me permite, al ser tan variada, tener la mayor cantidad de alcance para esas diferencias y diversidad de mis estudiantes, ¿verdad? Cuando ya la situación es un poco más estable y compleja, recurro a la adecuación curricular. Pero el decreto 83 nos permite estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, porque cuando a mí me dicen, oye, mira, este niño tiene adecuación curricular, ¿qué hago yo? Le hago la prueba más corta, se la traduzco, le pongo más bonito, se la hago en español, se la leo, le pongo más imágenes, le saco la imagen. El profesor y la profesora a veces no necesariamente tienen la claridad de la elaboración de ese tipo de instrumentos o de planificación. Aquí mi recomendación siempre es atender al contexto del estudiante, independiente de qué ocasionó, ¿verdad? Y voy a volver a poner el ejemplo del niño hipoacúsico, porque, bueno, creo que esto que ya hemos ido aprendiendo también como comunidad, yo no soy experta en estas temáticas, ¿ya? Yo he ido haciendo un camino de autoestudio porque me gusta, no soy tan experta, así que de repente por ahí alguien podrá enseñarme algunas otras cosas, pero los niños sordos no son sordos mudos, como les llamábamos antes, los niños son sordos, las niñas, ¿ya? El hecho de que no puedan articular es porque no han escuchado sonidos que puedan imitar. Entonces, cuando un niño o una niña ha visto afectada su conexión con el medio, ya sea porque ha vivido aislado, porque ha tenido padres o cuidadores o madres que no le hablan, no hay comunicación, ese niño va a estar cognitivamente descendido. Entonces en el colegio la profesora me dice, este niño tiene déficit cognitivo. Si yo voy a las causas de lo que generaron este déficit cognitivo, es más bien trabajar con ir explorando cuáles son sus fortalezas y sus debilidades al momento de interactuar en el aula, ¿verdad? Si simplemente necesita más tiempo y lo va a lograr, o tiene otros grados de motivación, o tiene otros grados perceptivos. Es muy difícil, yo sé, ¿ya? Pero creo que hay que hacer ese análisis. A las profes en general, y yo me incluyo ahí, como que nos gusta tener el diagnóstico, ¿ya? Esto del espectro, los niños TEA, por ejemplo, que ya yo me he costado asumir que todos tenemos un grado de TEA. Estamos en algún espectro menor al grado mayor, que ya son niños que tienen un problema de autismo más difícil de sobrellevar en el aula, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos algo, ¿verdad? Y los niños TEA todos me dicen, pero aquí hay algo, el mercurio, las inyecciones, he escuchado muchas teorías respecto a por qué esto se va generando. Tal vez es una evolución de nuestra especie, ¿verdad? Que vamos reconociendo la neurodivergencia, sin duda, ¿ya? Es algo que tenemos que considerar. Entonces, aquí yo les voy a dejar en esta presentación, yo esto lo tengo en inglés, pero el UDL tiene 3 principios, y esto es muy rápido, muy gráfico y muy grande. El primer principio tiene que ver con proveer de múltiples medios de enganche, engagement, me cuesta traducirlo, pero ¿cómo presento la información a mis estudiantes, verdad? También cómo les doy sentido a lo que les voy a enseñar. ¿Qué sentido tiene lo que vamos a aprender hoy? ¿Ya? El why, el por qué voy a aprender esto. ¿Ya? Creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí está lo A, ¿verdad? Supongamos que, entonces aquí está la interpelación de
cómo presentar los contenidos de formas variadas. No presentar siempre un video, por ejemplo. He tenido experiencias increíbles con mis estudiantes en práctica, con mis docentes en formación, que de repente enseñan las frutas, y tan sencillo como llevar una manzana a la sala. Los niños miran la manzana como que fuera así como un, no sé, un disco volador o algo fuera de este mundo, porque el PowerPoint ya pasó a ser algo muy cotidiano. Llevar las cosas, llevar una polera para enseñar t-shirt, por ejemplo. Lo multisensorial. ¿Ya? Ahí está mi colega Jasna Gilom de la Universidad Austral, que tiene publicaciones maravillosas en torno al multisensory teaching. Lo multisensorial. Ella ha trabajado con estudiantes que están internados en un centro como una cárcel, ¿verdad? Ha trabajado con esos estudiantes la enseñanza multisensorial del inglés, para poder entrar con esos niños que están además en una situación muy compleja, ¿verdad? Lleve una manzana, lleve una naranja, lleve una pera, como que los niños parece que nunca hubieran visto una manzana. Cómo presentar los contenidos de manera variada, porque si yo presento solo videos, creo que es muy complejo. Y aquí mi ex estudiante querida Gisela me dice, en el caso de los estudiantes del trastorno de déficit atencional y el neurólogo pide hacer modificaciones curriculares y metodologías de evaluación, ¿cómo se podría entender ello? Bueno, los estudiantes que tienen el síndrome de déficit atencional, yo creo que eso hay que trabajarlo con el equipo PIE del establecimiento. Ahí yo puedo pensar en algunas cosas que yo haría, pero yo tendría que mirar, a veces mirando uno al niño y la niña dice, él es muy inquieto, a lo mejor, no sé, hay unos bancos con bicicletas que hemos visto ahí en unos videos, hacer algo que él haya podido hacer bien en clase y orientar la evaluación hacia ese lado, ¿verdad? El principio 2, ya, el principio 1 entonces, ¿cómo entro? Presento la unidad 1 de las frutas en un segundo básico y traigo fruta. Y le digo a los niños que traigan fruta y hacemos un tutti frutti y nos quedamos. La sala queda inmunda, el coordinador, el encargado del patio me odia porque queda lleno de cáscara, ¿verdad? Genera un caos, pero los niños nunca olvidan esas cosas, ¿ya? El principio 2 es medios de representación, cómo yo muestro la información, ¿ya? Y aquí son como las wild activities, ¿verdad? ¿Qué lecturas hago? ¿De qué temas? ¿Ya? Una alumna mía hoy día, está muy chocha hoy día porque vi cosas muy bonitas en clase, enseñando WH question words, quería enseñar which y no sabía cómo enseñar algo que es complejo de entender, y puso 2 cantantes, Pailita, que yo ya estoy enterada de quién es Pailita, y otro cantante trapero, rapero, I don't know. So, which los modos de representar la realidad, ¿ya? Creo que los libros del ministerio han ido dando pasos en formas de representación y en baja estereotipación, porque ya no resistimos más el papá piloto, la mamá hermosa, el papá doctor y la mamá enfermera. También cuidamos cómo presentamos la información, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Y el principio 3, múltiples formas de expresión. Y esto es lo más difícil, pero lo más lindo, que es también cómo evalúa el aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Ya? Recuerdo hace muchos años una estudiante en su práctica final de su pedagogía paraprofesional, una persona que ya era pedagoga, me dice, voy a elegir que los estudiantes me digan que aprendieron los miembros de la familia de manera distinta. Uno van a hacer un árbol genealógico, lo otro un diálogo, lo otro una actuación. Me dijo, Miss, pero ¿cómo hago para que todos no elijan lo mismo? Y yo le digo, te apuesto que va a haber variedad. Hay variedad. Los niños van a elegir en lo que se sienten más skillful, ¿ya? Y hay variedad. Hay niños que les encanta recortar, pegar, y otros que no, de verdad no. Prefieren hablar, y otros que no, son más tímidos. Te demuestra la comprensión de ese vocabulario, de esa estructura. Atrévete a cambiar, atrévete a ofrecerte 2 opciones, ¿ya? Yo creo que los niños de tercero, incluso a veces, o cuarto básico hacia arriba, uno le puede dar opciones de selección, ¿ya? ¿Es un riesgo? Siempre es un riesgo, pero ¿qué somos si no risk takers, verdad? En la vida, los que somos profes. ¿Ya? Y
ahí están los 3 principios del DUA. Creo que quédense con uno y váyanse para sus casas pensando en uno. El lunes feriado, denle una vuelta a alguna evaluación, con esto ya me siento más que retribuida. Denle la vuelta a alguna actividad de clases que la voy a replantear distinto. No solamente les voy a pedir que escriban frases, sino que les voy a pedir que recorten palabras en inglés que encuentren en su casa, que les saquen foto a cosas en inglés que vean en la calle. En fin, atrévanse a ir un poco más allá. ¿No creen que pierdan tiempo haciendo eso? ¿Ganan tiempo? A veces menos es más. Creo que a los profes a veces vamos en esta carrera loca por la vida por cumplir con las planificaciones, con la exigencia, porque tenemos muchas exigencias externas. Pero creo que nosotros somos dueños y dueñas de nuestro espacio, de nuestra sala, y nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros niños y nuestros niños. Nadie más sabe cómo esos niños y niñas operan en la sala de clase. A veces uno se reúne con padres, madres, tutores, ¿verdad? Dicen, no, es que el niño en la casa es súper desordenado, no sé, y en la sala no. O al revés, no, si en la casa este niño se las tarea y uno ve que en la clase se relaja. Nosotros sabemos cómo operan nuestros estudiantes al interior del aula, las dificultades que tenemos. La invitación es a pedir ayuda, la invitación es a hacer esta reflexión de cuáles son mis barreras personales. Yo espero no haberlos desilusionado, no habiéndoles dado muchas papas, como muchos hits, ni muchas como soluciones a dificultades que la verdad es que me ganaría algún premio porque sería tremendo, pero creo que es importante esta última reflexión que les dejo aquí, que siempre algunos me deben conocer porque yo sigo hartos grupos de Facebook y LinkedIn y me engancho a veces en discusiones muy bonitas, muy interesantes y muy desgastantes respecto a varios temas. Pero creo que lo primero es que hay muchos estudiantes, muchos profes que preguntan, oye, quiero hacer una actividad con quinto básico, ¿alguna idea? ¿Por qué no le preguntan a los niños y las niñas? Encuéstenlo. Hágale un exit ticket. 2 segundos. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? Pero, ¿dónde crees que aprendes más? Es también una buena pregunta. Los niños y las niñas son súper agudos y sorprenden con sus respuestas. Ellos son capaces de identificar perfectamente cuándo aprenden y cuándo no. Y eso es un insumo muy interesante para poder ir modificando algunas clases que tengo ya y diseñar. Y aquí siempre un agradecimiento enorme a mis estudiantes que me enseñan cada día cómo voy cambiando, todos los años cosas distintas. Pero no olvidar también que tenemos un soporte legal, que es el decreto 67, que nos permite incluso poner una nota al año si quisiéramos. Yo sé que eso no va a ocurrir en los contextos escolares en los que estamos, altamente demandantes, pero creo que el decreto 83 nos permite también modificar algunas cosas en las cuales estamos a veces como entrampados y entrampadas. Y creo que algo que es muy importante y que creo que también hemos aprendido con la pandemia y en lo cual yo me declaro en aprendizaje, es también nuestra propia salud mental. Creo que preocuparnos de este tema es importante para poder ayudar a nuestros estudiantes también. Si no estamos bien, y eso significa bordar, tejer, ir al yoga, leer, hacer otras cosas, que los colegios nos den espacios de respiro también, que el día del profesor sea un espacio también de que reflexionemos en torno a estas cosas, que nos relajemos, pero que también pensemos en cómo yo trato de estar lo mejor posible para poder lidiar con lo que me toca hacer, que es duro. Nuestra pega es muy compleja, y creo que no creo que vaya a ser que sea más compleja que hace 20 años, creo que es distinta, ¿ya? Y que nada de esto, también nada que tenga que ver con la comprensión de la salud mental de nuestros estudiantes, como yo le decía a una estudiante hace un par de semanas, yo entiendo que estás con un síndrome ansioso potente, que estás trabajando para estar mejor, pero eso no va a significar que yo no vaya a creer que tú tienes un gran potencial y que yo te voy a desafiar. Entonces creo que entender la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes no nos impide desafiarlos en sus aprendizajes, al contrario, ¿ya? No tenemos esta actitud patronizing de pobrecitos, que no sé, no, más desafiante, pero más desafiante también para nosotros como profesionales.
¿verdad? Así que, sorry, but not sorry, de quizás no entregar como muchas soluciones más que reflexiones que creo que no nos podemos saltar. Si nos vamos directo al tip, porque a tip está internet, ¿verdad? Podemos encontrar muchas cosas. También a tener el espacio de reflexión un poco más profundo, ¿ya? Y aquí voy a pasar un anuncio que me dejó Luis, que tenemos un curso disponible que se llama Estrategia Innovadora Inclusiva para la enseñanza del idioma, que se parece un poco a este, pero que idealmente termina pudiendo hacer algunas planificaciones con UDL, así que va a quedar aquí también en la presentación esa información. Aquí les comparto mi correo institucional y personal también. Tengo un LinkedIn profile que para mí es una fuente muy interesante de intercambio también, me pueden encontrar por ahí. Y nada, solo agradecerles su presencia, y ahora creo que tenemos un tiempo ahí para algún intercambio, preguntas o el tiempo que ustedes dispongan. Ahí María Isabel nos va el pase. Muchas gracias por escucharme tanto rato, además. Muchas gracias, Alicia, te pasaste. Súper interesante, la verdad es que sí, fueron muchas las reflexiones. Se van a ir Sí. mucho a la casa pensando en esto. Dejo a Luis porque él iba a decir algo sobre Trehuelas. No, me resto y prefiero dejar un espacio para preguntas o consultas de la audiencia. Por favor. Rocío, te recuerdo también, un abrazo. Soy más vieja nomás, Rocío, pero sí, me acuerdo de ti, que aquí están algunos saludos. Gracias a ustedes, yo creo que este video va a quedar disponible. Creo que es una buena instancia también para profesores de lenguaje, para educadoras de básica también. Creo que es más extensivo, también. Sí, está disponible el video, Rocío, ahí María Isabel en la página de... No se preocupen que yo lo subo al canal de YouTube del comité y les mando a todos el link para que lo puedan ver todas las veces que quieran. Ay, no, por favor. Que es cuando uno se odia, cuando uno ve el video uno se odia a sí mismo. Así me escucho. Ánimo, el PPT a los correos dice, no, pues Gisela, va a estar disponible, descargable, pues. La Gisela, mi amiga, más compatriota. Agradecerles... Aquí veo a Claudia Parra que tiene la mano levantada, no sé si todavía... Super. ¿Lo escuchamos en el micrófono, Claudia? Sí. A ver si me escuchan ahí. Ahí sí, ahora Claudia, perfecto. Hola. Sí, no, solamente agradecer a la exposición excelente, digamos lo relevante del tema que estás tocando, y darte las gracias por la presentación, nada más. Gracias, Claudia. No, a ustedes por estar aquí a la distancia escuchando, se agradece igual el espacio. Sí. Y ahí Gisela, mi compatriota querida, tiene su mano levantada. Sí, en primer lugar, poder agradecer esta oportunidad de poder escuchar y, bueno, recordar cada uno de los decretos, ¿verdad? Yo hacía alusión a la pregunta anterior sobre realizar modificaciones curriculares y metodológicas a estos niños de trastorno de déficit atencional, porque de pronto no se puede entender desde el pie, porque se le preguntó a la coordinadora en esta oportunidad, y ella dijo que las adecuaciones curriculares, las modificaciones curriculares no se dan en la instancia de niños con trastorno de déficit atencional, pero el poder referir modificación curricular, profesora Alicia, ¿cómo se puede explicar el término modificación curricular para poder conversar de pronto con la colega? Porque yo lo entiendo, que yo curricularmente tengo una planificación y voy a modificar de acuerdo a las necesidades del niño, que es súper inquieto. Modificación curricular, ¿en base a qué es que yo tengo que evaluar al niño o a la niña, verdad, que tengo que atender en una clase? Eso. Okay. Muchas gracias. Mira,
No, Gisela, yo desde el sentido común, más desde lo que he visto, la adecuación curricular como tal, desde la normativa legal, tiene que estar declarada por un diagnóstico médico, por alguna recomendación. Uno como profe no tiene, como entiendo, la potestad máxima de hacer modificación curricular, ¿ya? Porque irías contra también el derecho a niños, niñas y adolescentes de recibir una educación prescrita por el currículum, ¿ya? Aprovecho también de decir, los colegios privados, el currículum también es legal para ustedes pueden hacer más, pero no menos. Entonces, having said that, lo que yo recomiendo ahí es que tú hagas planificaciones en un sistema, un poco lo que hablamos del URL, ¿verdad? Del DUA, en que el niño se sienta más partícipe. Entonces tú en tu reflexión personal, ¿verdad? Piensa tú cuáles son las actividades en que él siempre se involucra de mejor forma y logra funcionar mejor, ¿ya? No sé, hay unos que son running dictation, cosas que son a lo mejor TPR, cosas que son más físicas, por lo tanto, yo iría a tratar de privilegiar más actividades de ese tipo, pero para todo el curso, no solo para él, porque eso no es una educación, no es una adecuación curricular como tal, sino que es una adecuación de tus actividades a realizar en el aula, ¿sí? Yo creo que yo identificaría por ahí, y te aseguro que como él, muchos más otros más van a disfrutar de ese tipo de actividades, porque a los niños en general, a las niñas les gusta mucho el TPR, creo que por ahí podría ser, pero así como que tú puedas realizar una adecuación curricular de fondo, de cercenación de objetivos, y eso ya no es una potestad que tengamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Gracias. Ya. Parece que no hay más preguntas. Es que fue muy completo. Qué bueno. Bueno, les recomiendo entonces, como en la presentación está descargable documento, también hay harta información sobre necesidades educativas especiales, y en ese libro que les recomiendo de Mary Delaney, que se llama Special Educational Needs, son para la clase de lenguaje, en el fondo un libro inglés, pero la clase de lenguaje, lengua materna en el caso de ellos, inglés para nosotros, vienen sugerencias para Autism Spectrum, que es para ellos TEA, ¿verdad? También para ODD, que es el síndrome desafiante negacionista, ¿verdad? Oposicionista desafiante, oppositional defiant, y cada necesidad educativa especial tiene alguna sugerencia, pero yo creo que en la medida en que uno realice como planificaciones variadas, va a atender a distintos temas y uno se va a ir dando cuenta que hay cosas que le funcionan con el quinto A, pero no con el quinto B, es un clásico, y ahí uno tiene que ir modificando de acuerdo al contexto en el curso, porque ya la adecuación curricular personalizada es algo un poco más complejo y para lo cual, sin duda, mucho tiempo no tenemos los profes. Así que yo estoy, viste que mi timing Excelente. para dejar tiempo por si había más preguntas. Es que yo creo que dejé muchas preguntas. La invitación es a eso, siempre profes a reflexionar, que celebren su día también. Creo que este es nuestro primer día del profesor que vamos a poder compartir con los colegas, las colegas, y ahí también a veces hay discusiones profundas. Yo he aprendido mucho también ahí de esas instancias. Así que agradecer a Mike, que yo creo que debiéramos ir a reflexionar al sur, Mike. En este tiempo el sur es un espacio para la reflexión. A Lilian también por venir, a Luis, y ahí estamos en contacto. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos los que asistieron. Y Lilian, ¿quieres cerrar, por favor? Sí, gracias. Muchas gracias, Alicia. Realmente para mí un aprendizaje interesantísimo, así que fue realmente muy, muy agradable poder escuchar tú no quieres decir masterclass, pero estaba buscando como qué pudiera ser, pero realmente muy interesante. Dejarlos invitados para la próxima, porque nos hemos dado cuenta que realmente es un aporte para todos aquellos que participan y que realmente estamos necesitados de esta experiencia tan importante y estas sugerencias que realmente nacen no solo de la expertise, sino que de una gran práctica en aula. Así que quedé fascinada. Gracias, Muchísimas Lilian. gracias
Y gracias por su tiempo, gracias Mike, gracias Luis. Ha sido un agrado haber participado y estar de oyente en este interesantísimo tema. Los esperamos para la próxima masterclass. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Saludos Gracias a todos. y todas. Gracias Isabel. Gracias, Isabel. Gracias a Chao. todos. Chao, chao. Gracias.